Mis amigos, y en esta semana pues vemos cómo ha evolucionado la situación o el conflicto que tiene el colegio médico con las ARS. Realmente parece que como dicen, que la copa rebosó el vaso, el agua rebosó la copa, ¿verdad? Porque realmente la posición del colegio médico pues ha sido bastante drástica con respecto diríamos, a las jornadas de lucha, y evidentemente que esta decisión de desafichar a las ARS pues realmente impacta de manera frontal, sobre todo a la clase media, a esa clase que es la clase contributiva, la que con su salario pues de alguna manera contribuye con el sistema de seguridad social, y esta clase verse, diríamos, recibiendo los efectos de esta lucha, que no vamos a valorar la importancia y los objetivos y los beneficios que esta lucha del colegio médico puedan generar para el propio sistema y sobre todo para la colectividad. Pero lo cierto es que en el centro de este reclamo y de las posiciones asumidas, pues se encuentra la clase media, que es la que definitivamente paga esa consecuencia por la siguiente razón. Por ejemplo, el que recibe, por ejemplo, los subsidios del gobierno, pues del Estado, pues no tiene problema, porque va a los hospitales públicos y diríamos ha sido la naturaleza de recibir este servicio. El de clase media, que ya tiene una agenda de salud programada con su cita médica, su seguimiento médico ya en las clínicas y con médicos específicos, pues entonces al no recibir el seguro, pues hay que pagarlo en efectivo, y con la alternativa de agotar el procedimiento, de someter ante la ARS los recibos de pago para que ésta le devuelva, que esto es otro proceso. En esta semana las filas en las ARS eran muy significativas. Esto entonces genera un problema, porque casi todo el que está en ese tramo de la clase media pues es un empleado, es un servidor público o privado, y entonces tiene que pedir permiso en su jornada de trabajo para entonces tener que ir a acudir a recibir o hacer estos reclamos, cosa que definitivamente no está, diríamos, contemplado en lo que es la propia estructura del sistema, porque usted mensualmente paga ¿verdad?, lo que la ley establece, y otros, por ejemplo, que tienen unos seguros, diríamos, complementarios, pues también usted lo paga religiosamente, y no es para cuando usted va al médico encontrarse con estas situaciones. Susana, ¿qué te parece, tú que estás muy ligada al tema de recursos humanos? ¿Cómo evalúa esto, a pesar de que ya el presidente del colegio médico anunció que se está llegando ya a un acuerdo, y que para la próxima semana pues hay pautado una reunión para seguir conversando sobre las negociaciones? Mira, Basilio, y para que nuestros televidentes estén un poquito más edificados, esta lucha, estos reclamos son desde el mes de octubre. Ya estamos a mediados de noviembre, y estamos a 14 de enero, ¿verdad? Desde octubre esta lucha, una lucha que la clase trabajadora, no solo la clase media, la clase trabajadora no la entiende. Por lo que tú mencionabas, al empleado, a esa clase trabajadora, religiosamente
se les realizan en estos departamentos administrativos de recursos humanos un descuento por nómina. O sea, no existe la opción de que no me descuenten porque no estoy recibiendo el servicio, que también se debió contemplar esa parte. Entonces, finalmente, el más perjudicado es esta famosa clase media, que ya no resiste tantas presiones económicas, y la clase trabajadora. ¿Hasta cuándo va a seguir esta clase recibiendo todos los embastes económicos del país? Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a un punto medio donde todos puedan salir lo menos perjudicados. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas continuamos haciendo, como decía al principio, el descuento de nómina. Sin embargo, somos muy afectados por lo que tú mencionabas. El empleado esté en la clase médica y las aseguradoras, ¿verdad?, en conflicto, la gente se sigue enfermando. Pero también la clase médica está dejando de percibir ingresos, Basilio. Es un matrimonio en el que deben ponerse de acuerdo. Los departamentos de recursos humanos te bajan la productividad, sobre todo en ese mes de diciembre, en este mes de enero, donde hay tantos virus, tantos temas gripales y demás. Y en última instancia, Basilio, el tú acudir como clase trabajadora, clase media, a una clínica, por lo que tú mencionabas, por tratamientos, por temas que ya tienes previamente agendado, significa que tú sales de presupuesto, independientemente de los recursos que tú recibas como sueldo. O sea, ir a un especialista, estamos hablando que un especialista te cobra 5,000, 6,000 pesos, y ese es otro tema, que estos honorarios no están regulados en ninguna parte. Y además, lo que tú planteas, por ejemplo, fíjate que no todo el mundo, no todo trabajador, cuenta con 4,000 pesos ni 5,000 pesos. Con 1,500, Basilio. Para resolver un tema, ¿verdad? Un tema de consulta. De consulta y sobre todo, como bien tú planteas, de un especialista. Y sobre todo, Susana, fíjate que ha coincidido también en un mes donde hay mucho tema de resfriado. Sí, muchos temas gripales. Hay mucha humedad, o sea, claro, partiendo ya de todo el desarreglo de diciembre, pero en adición, pues hay mucha humedad y eso ha generado mucha afección. Y bueno, hay mucho tema de consultas médicas. Pero hay algo importante que es bueno señalar, Susana. Mira, tú decías sobre la presión que está que todo diríamos toda la situación está generando en esa clase, porque cuando hablamos, fíjate que hablamos de clase media, pero para que nuestros amigos entiendan, no nos referimos a una clase media pudiente, o sea, una clase media baja. Es una clase media baja, o sea, esa que está un poquitito por encima del último escalón. Basilio, que gana 40, 50 mil pesos. Correctamente. Entre él y su pareja, entre él y su esposa, entre él y su novia, tienen un sueldo que entre los dos llegan a 80, 90 mil pesos. Menos de 100 mil pesos al mes. Pagan un apartamento o pagan casa, agua, luz, comida, transporte. Así es. De hecho, mira, y lo que quería justamente era señalar que tú decías que esta lucha ¿verdad?, del gremio médico con estas empresas aseguradoras viene desde el mes de finales de octubre. Y pareciera lo que hemos visto visiblemente el gobierno como que ha estado rehuyéndole a no asumir postura ante el conflicto, quizás porque el asumir una postura va a tener que establecer como regla el sacrificio de las partes. Y esa parte es amarga, esa parte no es gustosa, y definitivamente ante un gremio médico que está, diríamos, en una posición de exigencia que para llegar a un acuerdo definitivamente que las ARS van a tener que ceder algo. Y el hecho del gobierno como no querer entrar ahí a ese sector privado a ese sector privado que se alimenta del Estado. Correcto.
Pero hay un detalle, el no hacerlo le está haciendo mucho daño al gobierno, porque ¿qué es lo que al final tú recibes como percepción de que te están explotando como clase media y no tenemos quien nos defienda? O sea, no, el capitán no tiene quien le escriba. Entonces, es importante que el gobierno asuma, diríamos, estos temas, lo asuma de manera tajante, porque estamos hablando que eso es el tema de salud, pero es que hay un sinnúmero de temas que están gravitando sobre el mismo sector. Y hay que tener en cuenta, Susana, que este sector de clase media, fíjate que fue el que se empoderó para sacar al PLD del poder. O sea, y que exigía cambios. Y exigía una clase que está exigiendo cambios constantemente. Tú recuerdas que a modo de broma la semana pasada hablábamos de ese cambio, que es lo que la gente espera en este nuevo año, en este 2023, cambios significativos que son los que se van a traducir en la mejoría de la calidad de vida que merecemos cada uno de los ciudadanos del Estado Dominicano, Basilio. Y hay que entender que los asesores y los analistas del presidente Luis Abinader tienen que definir, diríamos, algunas estrategias donde la gestión del presidente Abinader realmente pueda convertirse en luz. Por lo siguiente, fíjate que el presidente anda inaugurando un sistema de transporte escolar, ¿verdad? Para el sector público. De decisiones y ejecutorias que hay que aplaudirla, porque son diríamos, de los planes que hace tiempo debieron de estar en marcha. El presidente, por ejemplo, en esta semana estuvo anunciando, por ejemplo, el proyecto turístico ambicioso en Puerto Plata. Está anunciando la construcción o anunciando lo que es el lanzamiento en Fitur este año de Miche como un destino turístico. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas buenas nuevas, todas estas buenas ejecutorias, pues entonces se van manchando con todos estos procesos que definitivamente no permiten que esas buenas ejecutorias pues brillen como debe brillar. Entonces es como que estar corriendo y tener entonces una locomotora que te va lanzando hacia atrás. Y el presidente tiene que ponerle atención a esto, porque definitivamente el tener un acompañamiento, por ejemplo, de funcionarios que no te estén cubriendo estratégicamente la espalda para que tu gestión pueda brillar, no es inteligente. Entonces, definitivamente que este tema del reclamo del colegio médico con las ARS, este conflicto, no puede el gobierno estar de lado. Tiene que entrar en el escenario y tiene que jugar su papel, porque esa población, porque estamos hablando que, fíjate que con la ARS, por ejemplo, la Universal, estamos hablando que se suman ya humano, sí. Entre todas están hablando de una desafiliación de 2.200.000 personas. Entonces, ese conjunto de gente es suficiente para variar cualquier posibilidad de un candidato. Entonces, y cambiar la perspectiva que pueda tener y la percepción que pueda tener un país con respecto a la ejecutoria de gobierno. Basilio, te escuchaba y me preguntaba, ¿con quién, con qué capital humano, con quiénes, ¿verdad?, con qué personas se piensan desarrollar todas esas ejecutorias que tú mencionas? Lo primero es la salud, Basilio. ¿Cómo voy a pensar en desarrollar un polo turístico como es el de Miches
si los colaboradores, las personas que van a estar en esos hoteles, no tienen salud? O sea, eso es un sinsentido completamente. Tú mencionabas todas las personas que están detrás, todos los asesores. Yo quisiera desde este programa recordar cuál es la función de un asesor. Un asesor es un profesional de alta gama. Independientemente de a quién asesoremos, de partidos políticos, de colores de partidos políticos, es tu trabajo profesional. Tú te mides en el proceso de asesorar. Un asesor, para un profesional convertirse en asesor, esa es la instancia, una de las instancias más grandes en la que profesionalmente podemos llegar. O sea, no podemos olvidar la esencia profesional de qué es un asesor, de qué es un consultor, Susana, donde existen diferencias, pero, como bien lo sabes. Mira, con respecto a ese punto que tú mencionas y que definitivamente ese error es un error privilegiado en el que logra llegar, ¿verdad? Profesionalmente hablando, porque es como convertirte en CEO de las cosas. De las cosas, de los procesos. De los procesos. Según algunas informaciones que me suministran, hay muchos funcionarios que no le hacen caso a nadie. Que entonces tienen los asesores, le pagan, quizá por un compromiso político o de amigo, pero no se llevan. Y es importante. Pero mira como tú mencionabas, ¿y quién le está asesorando? O sea, hay una clase que demanda, que espera del asesor cambios. Así es. De hecho, fíjate que en los diferentes procesos que hemos visto en las diferentes ejecutorias que hemos visto en este gobierno, por ejemplo, observamos que hay mucho cizagueo, o sea, muchas decisiones, por ejemplo, que terminan fallidas y se debe primero a asesores que parece que no conocen la realidad de nuestra sociedad, o sea, no están empapados de cómo es el modo vivendi de nuestra sociedad, la idiosincrasia. Y entonces eso termina en esos fracasos. Fíjate, por ejemplo, que nosotros conversábamos sobre el tema de la reforma policial, por ejemplo. Si tú analizas, fíjate que se hablaba inclusive de el desarme de los policías en las horas que no son de servicio. O sea, pareciera que el modelo sería que tú como policía lleves tu arma al destacamento o al lugar donde... Eso es en Suiza. Porque de hecho, eso es otro tema, Susana. Mira, hay otro elemento que es importante resaltar con ese tipo, diríamos, de observaciones, porque en otras sociedades donde hay otras condiciones, diríamos que esos modelos pueden ser funcionales. Mira, lo primero es que pareciera que el que está recomendando este tipo de, diríamos, de medidas, no sabe dónde vive un policía. O sea, porque yo definitivamente que difícilmente un policía tenga en su casa un sitio seguro donde dejar un arma. O sea, para que entendamos las realidades, porque ¿dónde es que estamos pensando, creyendo que viven nuestros policías? O sea, entonces, definitivamente, el arma de ese policía está segura es en su cintura. O sea, no en la casa del policía, o sea, salvo excepciones. Entonces, porque no estamos hablando de los generales ni de los coroneles, ¿entiendes? Entonces, y cuando vemos, entonces, la situación que tiene ese militar en su sector, tiene que cuidarse, Susana, porque es que si no se cuida, entonces se convierte en una víctima. Señores, nuestros policías, nuestros militares viven en el barrio, conjuntamente con los delincuentes,
conjuntamente con los antisociales, Basilio. No puede desarmarse. Tiene enemigos que lo único que respetan es el arma de reglamento. Sí, entonces, para ser un asesor, usted tiene que estar relacionado con la realidad sociopolítica, económica, con la idiosincrasia, con la cultura, Basilio. Hay que llevarlo a los cartones, a Guachupita, a Gualey y todo eso, den su vueltecita. Esos son barrios. Duerman 2 o 3 veces por ahí para que sepan entonces cómo son los sectores, porque es que... Que pasen, aunque sea. Totalmente. Así que son de las cosas que tenemos que ayudar a las autoridades que entiendan y a los asesores que entiendan cómo es el asunto, porque si no vamos a estar tomando decisiones que no son las más acertadas. Nos vamos arriba, regresamos con el siguiente bloque del programa.